No, en verdad las preguntas son una provocación, son bastante escénicas, pero hablar lo que pensáis de verdad, ¿no? La primera pregunta es sobre el estado del arte actual. ¿Cómo veis el estado del arte actual, su estatus, su potencia, su impacto en el ámbito social y cultural? Como una premiada. Pero es que los danes Empieza. las películas muy de primera. Bueno, pues va todo Bueno, porque... yo creo que no hay muchos cambios de lo que ha sido en los últimos años, en realidad, ¿no? En realidad hay muchas esferas dentro del arte, ¿no? Que raramente se comunican entre ellas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues estamos ejemplos de eso, ¿no? Y básicamente, a ver, hay una que es la del mercado internacional, que dentro tiene subesferas, porque unos mercados no se mezclan con los otros. Y luego están estas otras, ¿no? Pues que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con lo performático, que tienen que ver con un montón de cosas, que más o menos circulan paralelamente a todo esto, ¿no? Se tiende, yo creo, a pensar o a definir así desde los medios en un arte que es el que está en boga, pero en realidad hay centenares de cosas o centenares de esferas que van, digo esferas, pero luego van resbalando uno al lado de las otras casi sin tocarse. Yo en sus procesos de producción, distribución y consumo considero que el mainstream, entre otras cosas, ejerce un dominio global de lo que se podría considerar el sentido social del gusto. Pero estamos los disidentes, estamos los alternativos, está incluso aquel artista espontáneo, sin formación académica, que tiene, entre otras cosas, la intención de transmitir, comunicar y establecer nuevos vínculos creativos de relación, de interconexión. Estamos incluso aquellos que también hasta coqueteamos de repente con el mainstream, pero es simplemente para disuadirlo, para persuadirlo de que existe también algo más allá de lo que es la comercialización del arte. En cierta medida, en México están surgiendo nuevos valores, nuevas formas de distribución, canales alternativos de creación, como los que se dan en el estado de Oaxaca, donde ya hay una interactividad social que está comprometida políticamente con el pueblo y que está usando las paredes como voces, como gritos, como susurros, como suspiros, como espacios de vida que están circulando fuera de lo que es el museo y que en un momento dado el canibalismo del mainstream está atrapando, está devorando, se está llevando al museo, ¿no? Ahora el MUAC, el Museo del Beso, así le llamo yo, el de la UNAM, que es uno de los más contemporáneos de México, quiere meter en el espacio inocuo del museo al trabajo disidente de lo que yo he llamado artivismo, de todos aquellos que hacemos manifestaciones públicas en la calle. Y bueno, yo también me he integrado un poco como artista integral de dar el arte como un modo de comida a restaurantes, ¿no? Para que el arte también pueda ser ingerido y pase a ser propiedad de un público espontáneo. A mí toca a mí, ¿no? Bueno, yo tengo poco que añadir. En realidad lo que pienso es que digamos que en realidad el arte tiene como distintos estratos. Uno es el estrato de producción o creación, que se refiere al artista, que efectivamente está condicionado por el resto de estratos, que para mí es el aspecto más importante de lo que significa llevar a cabo una obra. Y luego, a partir de ahí, está todo lo que significa hacerla llegar al público, ¿no? Entonces, en general, lo que ocurre es que los compartimentos son estancos. Como decía él, pues efectivamente son compartimentos estancos que funcionan a su propia bola, que no les interesa nada lo que pasa alrededor, etc. Entonces, eso es que ha funcionado bien quizás en el siglo XX, en el siglo XXI choca con la propia condición de las piezas que toca hacer ahora, ¿no? Que son piezas que están, digamos, que son transversales, crossover, que están funcionando en distintos ámbitos, que pueden interesar a gente que tiene formaciones o intereses distintos, en fin, que provocan la relación del espectador o del usuario en relación a ellas. Entonces, claro, todo esto está mal absorbido, ¿no? Sobre todo porque la mayor parte de lo que estamos viendo del mundo del arte hoy, en la segunda década del siglo XXI, hace referencia a los años 60 y 70. O sea, lo que se ve en los sitios que vas a ver son prácticas y formas de hacer
que arrancan en ese momento y no tienen en cuenta todo lo que ha pasado después y lo que está pasando ahora, ¿no? Pues hay una especie de decalage entre lo que es el mundo, cómo funciona y lo que está haciendo la gente en el día a día y lo que supuestos canales del mundo del arte intentan explicar. Hay una especie de salto. Es decir, el mundo del arte aún no ha sido capaz de absorber ni nuevos canales de distribución, ni nuevas formas de poner a la venta este tipo de productos, ni de que esas cosas, que son las cosas que están funcionando y que son la realidad, estén actuando. Esta es mi opinión. Recuperar el inicio y continuar con la iniciativa, ¿no? Sería un poco El ciclo redondeando. permanente Sí. capaz neutralizado, recuperar la potencia. El alma del arte se ha perdido. Y yo me pregunto, ¿existe un alma en el arte contemporáneo? ¿Y cuál es la relación con la sociedad de espectáculo? Yo creo que no se ha perdido, al contrario. En el caso, por ejemplo, de Antoni, hay una obra social que está usando diferentes formas de transmisión, en donde se están convirtiendo en creadores, donde el receptor se vuelve emisor, ¿no? Ya no es solamente un usuario, sino un transmisor. Entonces, bueno, esos autores que dicen que el alma del arte se ha perdido, bueno, pues yo creo que no hay que leerlos, ¿no? Yo creo que hay que más bien saltárnoslos y que quizás se refieran a la banalidad del arte, y que es la que genera el consumo y que tiene que ver con la sociedad del espectáculo, ¿no? Es ahí donde precisamente existe un virus social que se apodera del inconsciente colectivo y que por fortuna existen así autores como Antoni, que en su exhibición ahora del mapa nos ha demostrado otra forma de creatividad redistribuida, ¿no? Otra manera de hacer llegar, incluso a través de, ¿no? Que el mismo ejecutante es anónimo en cierta medida y es una persona que está comprometida con una labor de transmitir ideas desde las imágenes, desde el audio, desde el vídeo. Yo creo que ser artista en realidad es un privilegio, ¿no? Porque tú un día decides ser artista y la sociedad te permite en realidad ser intérprete de tu tiempo, ¿no? Un poco es eso, ¿no? Al final el artista, una de las funciones del artista es esa, ¿no? Entender la realidad de una manera y quizá proponer, no sé. Entonces, eso un poco es el alma, ¿no? Y como artista, pues eso, es un privilegiado que pues te permiten hacer eso, ¿no? Y cuando haces una exposición, etcétera, es un camino muy largo y muy duro, pero bueno, ahí está. Entonces, yo creo que ese privilegio adquirido, ¿no? Muchas veces está mal aprovechado, ¿no? Y yo creo que si hablamos de perder el alma, quizás sea en esos casos, ¿no? Que son, yo creo, cada vez mayoría, ¿no? O cada vez más. Cuando realmente ese privilegio lo conviertes, tu obra lo convierte en puros chistes que se cuentan. No quiero decir que no pueda haber arte cómico tampoco, ¿no? Pero ¿no? Pero hay muchas veces que son chistes tan fáciles, ¿no? Pues que quedan desangelados y que... el problema es que esa mayoría, en cierta medida, es banal. Es la que en todo caso sí no encuentra esa estructura, vamos a llamarle espiritual, citando a Kandinsky, ¿no? Que teoriza sobre eso. Entonces, sí recuperar el síntoma, ¿no? Y la capacidad de evocación, porque también hay públicos que lo quieren ya todo resuelto, que lo quieren fácil, que no tienen libre acceso. Hay indiferencia, ¿no? Incluso ante el arte contemporáneo, ¿no? Hay preferencia hacia la manipulación masiva, a ser parte de ser ejecutados en lugar de convertirse en ejecutantes. Bueno, yo que formo parte de una cierta sociedad del espectáculo, porque hago espectáculos, es decir, que lo que hago es amplificar los contenidos e integrar contenidos para construirlos en un relato narrativo que acaba teniendo una forma, digamos, espectacular, amplificada, que es, en cualquier caso es algo distinto de lo que plantea tu pregunta, pero que habla también de espectáculo. Te diría que yo, cuando hago mi trabajo, lo hago para mí.
O sea, yo persigo lo que yo no soy capaz de ver en el mundo y lo intento construir, ¿no? Pues en ese sentido, a mí me parece que esa es la labor de un artista, ¿no? Intentar llevar a cabo aquello que no es capaz de ver en otro lugar y por eso lo hace, ¿no? Es decir, es una especie de construir lo que no existe. Entonces, en ese sentido, me apunto a la idea de privilegios. Efectivamente, tenemos el privilegio de estar haciendo esas cosas. Y ese es el punto inicial de cualquier trabajo. Luego, efectivamente, estas cosas entran ya en un proceso, en una dinámica en la que el uso que se le dé de eso, de qué manera esté integrado en un mercado o llegue a un público, pues tendrá un valor u otro, ¿no? Pero el primer espectador de mi espectáculo soy yo. Hay una cosa muy importante que tiene que ver con lo que dice Marceline. El origen de la palabra performance, etimológicamente en francés, significa complementar, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Porque precisamente Marceline está cubriendo ese lado oscuro de lo que los demás no son capaces de ver, y que con tu ayuda nos das visibilidad, y existe otra coherencia que es la de la locura, que me encanta, que acabo de estar en tu muestra y he visto el no temer ¿no? El poder ejecutar y el poder así transmitir todo ese yo que luego mucho está inhibido. No, en cierto modo, lo que pienso yo que es que el papel, digamos, el ser humano con su pensamiento abstracto lo que hace es construir mundos que no existen, ¿no? O sea, la cultura, el papel de la cultura es precisamente ampliar el mundo en el que vivimos, en cierto modo. Y el arte tiene un papel fundamental porque los mecanismos que utiliza son muy distintos a los que puede utilizar otras formas culturales como, yo qué sé, la ciencia o el modo simbólico de la religión, etc. El arte tiene una cuestión más allá de la razón, que permite crear conexiones que de otro modo no serían posibles, ¿no? Entre los elementos, y construir espacios o estados o mundos, ¿no? El trabajo de Antoni es un ejemplo, que no existen en la realidad, es decir, que los construye a partir de la propuesta que hace un artista. O bueno, mi trabajo en las performances, ¿no? Que construyes algo que no lo puedes, que se refiere al mundo en el que vives, pero que no es el mundo en el que vives, sino que está construido de otros elementos y de otras formas. ¿Qué rol pueden cumplir las prácticas artísticas en general y las prácticas artísticas femeninas? Que me gustaría saber también vuestra opinión en este orden establecido de la publicidad, de la comunicación y de la política. Que ese es un tema que estoy trabajando yo, de los procesos retroalimentarios, ¿no? Pero me gustaría también saber de las prácticas femeninas, porque yo veo ahí unos matices, ¿no? Porque mira, yo creo que el arte no tiene sexo, ¿no? Le ha dado sexo el orden machista de escribir la historia, ¿no? Mujeres artistas siempre ha habido, y a través de la historia... Por supuesto, y no nada más son musas, no son musas, o sea, son creadoras, ¿no? Y en cierta medida la publicidad lo que ha establecido es ver a la mujer como un objeto. Y yo puedo hablar de México y España, y el orden caucásico femenino establecido como modelo de belleza es un estereotipo que ha jodido, ¿no? E incluso en México pues todavía sigue habiendo la creencia de que las mujeres se dedican al hogar y a la procreación de hijos, que ahí desemboca la creatividad de la mujer y la del hombre en el arte, y es absurdo completamente. Pues a mí me parece que artistas femeninas, por llamarle así, como creadoras, van a estipular el caso de Luis Bourgeois, que está exhibiendo ahora en México en el Palacio de Bellas Artes, que es una mujer y que hace un honor a la madre, que hace una araña gigantesca por su vínculo con las tejedoras, y que es una visión psicoanalítica de la madre que teje y protege, y que a su vez establece un rol femenino, pero a su vez es un acto político, ¿no? Y convertir a una araña gigantesca como una representación de la madre, ¿no? Entonces, bueno, la publicidad desgraciadamente siempre va a ser un contrafuerte al que nosotros vamos a desorientar, ¿no? Y al que vamos a producir con esa desorientación un nuevo orden cultural, ¿no? Una nueva permisidad distinta que la gente también sea capaz de revisar a través de nuestras propias
opuestas. Yo como macho, ¿no? Que me ha costado un huevo desarticular mi machismo, que te lo meten por el culo desde niño, y no nada más desde la educación, sino desde la religión misma, ¿no? Entonces, claro, yo considero que pues habrá siempre reconocimiento y... Yo no pienso en esos términos en los que haces la pregunta, no suelo pensar en esos términos, con lo cual me cuesta contestar la pregunta, pero sí que pienso, como comenta César, que la idea de género, porque además mi obra es muy testosterónica, es una obra hecha por un tío, vamos, no la ha hecho una tía, pero sin embargo el tema de género está muy presente en mi trabajo. Yo mismo me transformo en mujer en mis trabajos. Hay la propuesta que, por ejemplo, Epizo es un claro ejemplo de cómo la figura, en este caso de un tío que está metido ahí en la máquina, adopta un rol femenino, vulnerable. La misma máquina te otorga una posición pasiva, por decirlo así, o tradicionalmente pasiva, ¿no? De que se le otorga a la mujer, etc. Es decir, que hay muchas cuestiones que funcionan en ese sentido. Yo lo que pienso es que a mí me resulta difícil contestar a eso, pero siempre he pensado que hay y que probablemente tiene que ser así, porque no puede ser de otra forma, un cierto dogmatismo en torno a lo que significa los roles, ¿no? Y a la manera en que se han estructurado y cómo funcionan las cosas. Y que, claro, en el plano ideal sería que eso desapareciera, ¿no? Porque un poco al final es que estás como haciendo arte para unos, como arte para otros, se supone que tú estás en un lado y que el otro está en el otro, y eso, en vez de servir como una fuente que sí sirve, en cierto modo, de diálogo, se convierte como en compartimientos estancos. No sé si me explico. No, yo solo para añadir un comentario es que esa pregunta la hago a partir de una experiencia también como realizadora, que también soy, y así desde 2004 que yo recojo imágenes publicitarias y también recojo trabajos hechos por mujeres o trabajos fotográficos que hombres hacen sobre mujeres. Lo que encuentro es que si no pongo un P de foto, no sé distinguir. En este caso, lo que son fotografías publicitarias o fotografías hechas por mujeres o fotografías de mujeres hechas por hombres, porque hay como una padronización, ¿no? De esta imagen, de la imagen fotográfica. Hablando específicamente del trabajo que hago yo como investigadora y como artista. Entonces, pienso que hay lo que decía Bourdieu, ¿no? Una tendencia a que incorporemos los valores, ¿no? Está rica, ¿eh? Está buena esa palabra, ¿eh? Claro. Incorporemos y reproduzcamos, ¿no? Las estéticas de los... Por supuesto. Reintegrar, ¿no? Y sobre todo mostrar, en el caso de que aquí somos 3 chicos entrevistados por una chica, pero yo en el caso de Fiso, la máquina tiene género femenino y a final de cuentas es que nos, vamos a decir, se vuelve como instrumento de la obra de Marcelian Tunis en México. Cuando yo la presencié, me di cuenta que estamos siendo gobernados por las máquinas de alguna manera, ¿no? Una especie de Matrix, ¿no? Interesantísima. Y cómo apretando una tecla estableces un gobierno y un control y una interacción, que ahora me ha encantado escuchar la versión de Marceline, que es la de erótica, ¿no? La de tocar a través de, ¿no? De esta manera mecánica electrónica programada y a través de teclas, ¿no? Porque en México teclas es un sinónimo de teta, ¿no? Qué buenas teclas tiene esa chica, dice la gente, ¿no? Le tocaste las teclas, así es, ¿no? Y también el maestro, en paz descanse, Juan José Burrola, precursor del performance en México, tenía una máquina de escribir que eran tetas, ¿no? Y que iba tocando, ¿no? La gente ahí en una obra de teatro, pero no era el público, sino los actores, ¿no?
Y aquí el actor es él, ¿no? Es impresionante, entre otras, ¿no? Y el ejecutante y el que dirige y el que manipula es el público a través de un, vamos a decir, un instrumento que tiene género femenino. No podemos decir el máquina, sí podemos decir el maquinista, pero no podemos decir Eso es el interesante porque máquina. es la máquina, pero es Sí, el maquinista, ¿no? ¿no? Y es que como dice Mafalda, perdón que cite a esta persona, pero el lenguaje español es machista, ¿no? Es tremendo. En el caso del inglés, ¿no? Se articula de otra manera. El género. Y es que ese orden establecido de publicidad al que te refieres, de los medios y tal, que ha utilizado tradicionalmente la imagen de la mujer, viene de más lejos, ¿no? Porque la representación pictórica también, ¿no? Etcétera. Eso está cambiando a marchas forzadas. Cada vez vemos más hombres en la publicidad, cada vez se ve más la desnudez de los hombres y está cambiando realmente. O sea, si os fijáis, la publicidad hoy en día sigue predominando la imagen, no sé, yo qué sé, ¿no? Provocativa o no sé cómo llamarlo de la mujer, pero cada vez hay más hombres, ¿eh? O sea, que quizá en ese sentido seguramente la publicidad ha encontrado una mina nueva por ahí que sencillamente, como todo responde básicamente al final a temas económicos, pues va por ahí. Pero en cualquier caso cambia, ¿eh? Vaya, esa es la percepción que yo tengo. No, y me parece muy bien porque... Ahora un desodorante, por ejemplo, ya no solo es la imagen de una mujer, ¿no? Sí, de un O sea, tío, sí, y muy ahora- guapo. O un desodorante o un Y eso es interesante cosmético, porque a lo mejor ¿no? los guapos son los que huelen feo, ¿no? En cierta medida. Pero bueno, es verdad lo que dice Antoni, porque la pintura del Renacimiento, entre otras cosas, promueve la vanidad de la mujer. Es la mujer desnuda, la desnudez de la que establece un parámetro de comportamiento. La misma Madonna, la misma Mona Lisa, la Gioconda de Leonardo, ¿no? Que se vuelve el equivalente a una portada de revista actual, ¿no? Femenina. Yo no he visto ahora revistas femeninas escritas por hombres, pero sí he visto algunos parámetros diferentes, ¿no? Como dice Antonio, en donde ya pues el estereotipo femenino sale de y pasa el masculino a cubrir ese hueco, ¿no? Porque también luego nos sentimos ausentes, ¿no? Estamos fuera de ese marketing, ¿no? Sí, pero también por detrás, no sé si se puede decir que por detrás de esa inclusión del cuerpo masculino, también no estamos acelerando el proceso de coisificación del cuerpo, como habla Jean-Luc, ¿no? No sé. Bueno, el mismo Antoni, cuando hace el trabajo de taxistas en México, se encuentra con una mujer taxista, ¿no? Sí. Que es fenomenal y que da una visibilidad distinta a su punto de vista. Cuando trabaja con prostitutas o trabajadores sexuales en Madrid, se encuentra con hombres que quieren ser mujeres. Y a través de ese canal que él llama invisible, vemos, ¿no? Vemos en esa invisibilidad otro tipo de ajuste, ¿no? Y yo cuando estaba viendo ahora la muestra de Marcely y todas estas formas de manipular a través de que si las tetas, que si yo mencionabas una nariz, pero yo veía un falo, ¿no? Y que tú manipulas, ¿no? Es muy bueno, ¿no? Esa correspondencia formal, ¿no? Ya. Bueno, así solo un paréntesis, yo observando la exposición y acompañando tu aula, Marcely, yo me llamaba la atención, y es un paréntesis ya en la entrevista, la cosa como manejas tú toda una tecnología fantástica, pero a la vez como la transformas en algo artesanal, ¿no? Y eso es muy interesante. Creo que voy a pensar bastante sobre eso, porque hay un manejo todo muy mecánico a la vez de una super tecnología, ¿no? Una artesanalidad de esta super tecnología. Que las cosas chocan cuando se tienen que funcionar en la realidad, en el cuerpo, ¿no? El cuerpo tiene unas... Se pensaba que podíamos hacer un cyborg que fuera capaz de adaptarse a las máquinas y nos estamos dando cuenta, yo me di cuenta enseguida que hay que hacer unas máquinas que se adapten a esta especie de cuerpo rudimentario que es lo que somos, ¿no? Sí, es como... Entonces hay cosas muy chorradas, que es un trabajo, digamos, de lo ergonómico, por decirlo así,
está en mi trabajo que piensa en eso, en cómo funcionamos y cómo hacemos las cosas. O sea, por ejemplo, te lo he explicado, ¿no? Cuando metes la cabeza ahí y gritas, pues necesitas el grito para asegurar que alguien no va a meter la mano, porque claro, si pusieses la mano y el sensor fuese la luz y la mano, pues todo el mundo metería la mano, que es lo más fácil, ¿no? Entonces, como la mano no habla, tienes que meter la cabeza. Entonces nos dimos cuenta que al meter la cabeza, el hecho de gritar o hablar, para que activar el de esto, también crea una animación que se transmite en la pantalla, ¿no? Entonces esos dos elementos tan simples constituyen y además el hecho de cortar con el corte, que es lo que permite la máscara, es una cosa muy compleja, ¿no? De distinguir la cara del resto. Entonces ya lo damos por supuesto metiendo la cara ahí, o sea, con tres elementos muy simples constituyes una realidad o permites crear el puente en una realidad compleja. Es muy A mí bueno. me pasó que con Epizó, después de hacerlo, hay un momento que cuando para actuar sobre las tetas usé un pecho femenino, ¿no? Entonces lo vio unos meses después de haberla presentado en México, lo vio una artista alemana y me dijo, no, esto es muy machista y tal. Entonces, acto seguido lo que hice fue convertirme en mujer. O sea, antes de que la gente me toque las tetas, puesto que lo he decidido yo, pues yo soy una mujer y entonces me pueden tocar en esa nueva forma que tenga, ¿no? Entonces yo lo veo que toda esta cuestión del género tiene que ver con una cuestión cultural, ¿no? Es decir, sí, potencialmente, es decir, nuestra condición física nos puede determinar nos determina obviamente una serie de posiciones, pero también hay un aspecto muy importante que tiene que ver con la cultura, ¿no? Entonces, en ese sentido, la posibilidad, por ejemplo, en Satellites of Sense, al principio, el parto lo hacía la primera vez que se hizo, lo hacía una mujer. Pero ya a partir de la segunda y la tercera vez lo hacía siempre un tío. Porque entonces el que paría era un señor, y entonces lo vestíamos de mujer, entonces había todo como una especie de teatro que lo hacía mucho más interesante, ¿no? Era un tío con barba, le metías ahí embarazado, entonces le pegabas unas hostias allí, el tío gritando como si pariera. Entonces, toda esta idea de género, ¿no? La idea de que tú puedes construir, digamos, nuevas formas culturales de género, me parece una idea súper interesante y que pone en cuestión una problemática que existe, ¿no? Que es cierto, es decir, que hay unos comportamientos machistas, hay una, digamos, crítica a esta cuestión feminista, etcétera. Pero hay, digamos, un nuevo estadio que a mí me parece más interesante, que es cuestionar el género y ponerlo como un juego abierto que tiene múltiples caras, etcétera. Hacer interculturalidad con el lenguaje, ¿no? Porque incluso el pene, en términos populares, es la polla y la verga. O sea, son cuestiones de género femeninas, ¿no? Se articula bajo ese paradigma, ¿no? Que es una paradoja. Porque le llamas la verga a él, ¿no? Que es lo que te da una identidad de género, ¿no? Entonces son como estereotipos y etiquetas que también en cierta medida te confirman, pero luego en el momento de la vida te das cuenta que hay que desvanecer y desdibujar esos términos, ¿no? De cierta forma. No, además, digamos que la posición que se te otorga como, no estoy hablando como tío, ¿no? Se supone que tienes que llevar como la iniciativa, el pene es el que introduce, etcétera, etcétera. Si te toman una cuestión es que, joder, estás como obligado a ello, ¿no? Es decir, tienes como una posición fisiológica que te obliga y eso también es discutible, ¿no? Puede Claro, ser. la erección, por ejemplo. ¿Por qué no puede ser el erección? Sí, sí que los idiomas son ideológicos y tienen género. Por supuesto, sí, ¿no? Y determinan y luego te joden, ¿no? Porque también yo acabo de entrevistar, bueno, más bien una chica de 19 años de la Universidad Metropolitana, me acaba de entrevistar y me dice, yo soy bisexual desde que nací, ¿no? O sea, ¿Desde qué? Desde que nací, y ella me decía, soy niña, me gustan las niñas, ¿no? Y no hay ninguna niña que haga de tío, me gustan las niñas por ser niñas, ¿no? Y le decía, bueno, hablemos de mujeres, más que de niña como término de edad, ¿no? Y tenía ella una postura sólida y le cuestionaba de si lo que ella quería hacer era un performance porno o erótico. Porque porno no es nada más exhibir el cuerpo, porno es la política. Esa es terrible. No, por eso las cuestiones, ¿no? Porque
creo que siempre estamos bajo el paraguas de lo establecido, y ahí viene todo. Pero cambiando, porque no quiero aburrirlos mucho tiempo. También se ha dicho muchas veces, ahora mismo, algunos pensadores y teóricos, que estamos viviendo un estado de evaluación de la imagen y un estado de consumo crítico de las imágenes. ¿Creéis en eso? Bueno, yo tengo que citar a un autor que me gusta mucho, a un gran catalán que es Roman Gubern, que habla de la imagen laberinto y de la complejidad para descodificar esto, de todos los obstáculos que a veces se interponen para poder interpretar de una manera gramatical, vamos a decir, encontrar una sintaxis visual en lo que es descodificar una imagen. Pues bueno, yo soy uno de sus seguidores y a mí me ha dado cierta luz para... Y sí, ¿cuál era la pregunta? Este se pone a hablar, pone la primera, segunda, tercera. Yo no sé cómo meter la quinta. Sí, sí, estamos viviendo un estado de evaluación de la imagen, un estado de consumo crítico al de imagen. contrario, bueno, Roman Gubern habla de la iconósfera, Humberto Eco habla de la mediósfera y Yuri M. Lohmann habla de la semiósfera, ¿no? No, yo creo que la imagen está determinando nuestros modelos de comportamiento y a través de ello se vende ideología, ¿no? Y se venden comportamientos y se venden actitudes. Yo creo que predominantemente nuestro mundo es visual. Sí, lo que pasa es que no Y ahí a través de este órgano sensorial, acompañado con el audio, acompañado de las experiencias olfativas, en fin, como en el caso de la expresión de Anthony ahora en el Malva, o en el caso de cómo incluso Marcelino se obliga a tomar actitudes para activar la visualidad de, ¿no? Me parece increíble, ¿no? Yo creo que ahora los artistas estamos a mí me dicen, ¿eres artista visual? Y digo, no necesito definirme como tal, somos interactivos, ¿no? Y trabajamos con varios niveles, en mi caso el gusto, ¿no? O sea, doy de comer, la gente ingiere, genera una proteína simbólica, complementa con de una metáfora pasa a un metabolismo. Yo ahora escuchaba los términos de las metamordosis y de todas estas enzimas y todo este concepto biológico que establece de las metamembranas, por ejemplo, ¿no? Que una subres podía ser un sistema flash, o podía ser un programa que activa y genera. Son mecanismos de relación, son pensamientos interactivos, creativos, ¿no? Que promueven en el público nuevas formas, no solo de ver, sino de estar, ¿no? Estar en la vida. Escuchando a Marcelino durante su plática, veía esa necesidad de establecer nuevos parámetros, nuevos mundos paralelos, ¿no? El poeta Eduardo Scala me decía, César, pero si tú y yo vivimos en un mundo paralelo, ¿de qué te quejas de este mundo? O sea, no te quejes. Y Antonio me decía ayer, César, es que tú, hombre, joder, siempre que vienes tienes una preocupación que te impide disfrutar tu felicidad. Y es verdad. Es verdad. Es que en general estamos ahí tocados con esas cosas. Sí, sí. Hay que hacer una autovigilancia. Sí. O ya más vigilancia, no, por favor. No, sobre eso, vigilar y sobre ese castigar. punto. No, sobre ese punto. Criminales y sin castigo. No, yo pienso que la imagen sigue ahí, ¿no? Seguirá siempre, como sigue el habla y sigue la música y sigue todo, es decir, es cierto que ahora hay como mecanismos que nos sitúan en un punto donde la imagen es algo proyectado, etcétera, etcétera. Eso es algo que es una novedad en términos de cómo funciona el mundo en términos históricos, ¿no? Respecto a lo que era la pintura, pues yo que sé, hace 200 años y el papel que ha adquirido la imagen. Pero eso no creo que le quite su fuerza, al contrario. No, y de todas maneras hay otras formas de experimentar y en ese sentido quizás es una de las cosas que estará ocurriendo en el siglo XXI, que es todo lo que ha surgido la necesidad de definirlo como áptico, ¿no? Las cosas que se tocan, las cosas que se chupan, las cosas que se huelen, las cosas que además de estar unidas a una imagen, pues están
funcionando en el universo de lo que está a nuestro lado y por tanto se puede oler, escupir, abrazar, chupar, tocar, lamer. Y esa es la frontera que quizá aún está por explorar, ¿no? Y que ha existido siempre. Él lo hace con la comida y nos habla de eso cuando plantea sus obras, ¿no? Quiero hacer un homenaje lingüístico al trabajo de Marceli, que él hace imágenes, ¿no? Y él hace un imaginario social, es muy bonito, construye esa nueva identidad, ¿no? El inconsciente social colectivo, ¿no? Sí, en el caso de Antoni, perdona, es que además al dar protagonismo y también autoría a la gente que era más bien la gente que solo absorbía imágenes, ¿no? Incluso imágenes sobre sí mismo. Ahí entramos. Sí, es curioso porque, a ver, primero vivimos en un mundo donde se producen millones de imágenes cada segundo, ¿no? Encima ahora ya pasan a ser públicas prácticamente, o sea, en la práctica inmediatamente. Entonces, el otro día me comentaron, al día siguiente de la inauguración, me comentaron de algunos comentarios que habían habido de que esas imágenes que se proyectaban allá eran imágenes que no tenían calidad, que estaban borrosas, desenfocadas, movidas, ¿no? Y que cómo era que eso se proyectaba en las paredes del museo, ¿no? A ver, lo que... no, claro, o sea, dice, estas imágenes las ha hecho cualquiera. Claro, las ha hecho cualquiera. Precisamente ahí está la cosa, ¿no? Que si cualquiera pasa a ser alguien que crea en el museo, ¿no? Y después hay otra cosa, y es que realmente no se trata de esas imágenes que están ahí, sino de las etiquetas y las palabras clave con las que las personas que las han publicado han calificado esas imágenes, ¿no? Que te refieren directamente no solo a la articulación del grupo que ha creado eso y que ha llegado a un consenso para publicar eso en Internet, ¿no? Y que lo hacen juntos y porque deciden hablar de determinados temas, sino también porque la lista de palabras resultantes que se refieren a esas imágenes borrosas y poco nítidas es la poesía total de lo que nos habla la gente. Claro, la cotidiana, ¿no? Eso, el día a día. Sí, redistribuir la imagen. Pere Salaver, que es este profesor de... No, Pere, claro. El Pere Salaver nos habla de que el arte no... que la historia del arte no existe en el sentido, evidentemente existe, pero es decir, que podemos referirnos a cualquier cosa en cualquier momento porque está hablando de lo mismo, ¿no? Y hoy en un momento en la metamembrana he hecho una referencia a la pintura de Bruegel el Viejo. Bruegel el Viejo desplaza el elemento central, la crucifixión de Cristo, a una esquina a la oreja y pone todo lo demás en relevancia, ¿no? Pone en el primer término los personajes que pasan, la Virgen María que está llorando, no sé qué y tal, en ese cuadro. Y en otros, esa es un poco también la estrategia que nos propone Antoni Abad con su trabajo, ¿no? Es decir, hay otras cosas que están ocurriendo que pueden ser productos de la gente, eso está. O cuando yo hago El hombre de carne, puedes buscar el buey partido de Rembrandt, es decir, hay unas conexiones que están ahí, están siempre, ¿no? Esas cosas están, en cierto modo, en el ADN de esta práctica, ¿no? Que es una práctica que tiene, la práctica artística yo creo que tiene un origen irracional. Algo que conecta, ¿no? Una especie de ganglio que es capaz de conectar las cosas sin aparente... Y gran experiencia reencontrarse con Joan l'Home de Carne, ¿eh? Sí. ¿No? Hostia, que era una revolución, ¿no? Sí. Joan l'Home de Carne, y en el mercado además, ¿no? Sí. O sea, estaba en su lugar, ¿no? Sí, donde tenía que estar. Sí. O sea, no me extraña cuando él decía que cuando va a la boquería le invitan a cafés, claro. O sea, ¿cómo no? O sea, No, incluso una cosa muy importante que acaba aquí de mencionar el maestro, que Peter Bruegel era un artista de performance. Al final de cuentas él pintaba performance, ¿no? Hay una acción que yo saco de su cuadro, uno de ellos que son unos tipos ciegos que van sí. caminando en círculo, Sí. y que él tenga como entre otras cosas, comparto contigo esta fascinación al bosco,
¿no? Que cada vez que vengo a Madrid me voy a ver el Jardín de las Delicias porque siempre lo va a ver diferente. Ese tipo hacía orgías, entre otras cosas. Era un irreverente y agradezco que y hay esa católica una... haya sido analfabeta y que no lo haya un borrado. ornitorrinco, ¿no? que aún no se había descubierto hasta Australia, hay un ornitorrinco leyendo con gafas. Y hostia, cómo este tío puede imaginar una cosa que nadie había descubierto aún, ¿no? Y que incluso hay un tipo del cual de su culo salen unas flores y que eso en México significa te floreaste un pedo, que significa que echaste uno, pero que ahora de rosas no era. En las partituras musicales. Bien, en y de ahí sale este otro artista, Sí, que se justo. me va el nombre de que es un tipo que está pegado a la pared sin cuerpo y que tiene unas partituras en el culo. En el culo, que ahora ¿Cómo se están siendo llama este? interpretadas. Sabes que en nuevamente. catalán se dice, han escuchado una flor al cul. No, tú estás diciendo... Porta una flor al cul, que quiere decir tener suerte. ¿Cómo se llama? Archimboldo, quizá, ¿o no? Archimboldo es otro, sí. Ujú. Sí. No, en ese sentido. Y luego, pues bueno, ahora estamos en un momento en el que se hablan de estas cosas, pero yo qué sé, tío. Quiero decir... Hay el riesgo de que hay un fenómeno de homogeneización del imaginario a través de los medios de comunicación. No, porque existimos nosotros. No, no, Lo pero suscribo. aprovechando el comentario de Antoni, de hecho, yo escuché algún comentario sobre las imágenes borrosas y te comenté también que trabajo con los anónimos y creo que este tipo de trabajo es potente, ¿no? Porque esta gente que no estaba metida en el mundo del arte ni en el mundo de las instituciones intelectuales, cuando cogen un dispositivo a su manera. Y por eso son borrosas, y porque son autóctonas, son diferentes de lo que está siendo orquestado que se ha hecho, ¿no? Yo quiero contestar eso. Los sueños de Antonio Abad generan Don Facundos. Y Don Facundos es un taxista al que él le cambió la vida y cuya hija se convirtió en edecán, ¿no?, del Centro Cultural de España en México. Y ahí él le cambió la vida a mucha gente. Y no solo a los taxistas, sino a los usuarios, o sea, a nosotros, ¿no? Y ahí está la misión del artista, ¿no? Evitar que el mundo se duerma, ¿no? O sea, generar discusiones, tomar partido, eso dice Samuel Johnson, ¿no? Tampoco soy tan chingón, ¿no? Pero ahí está una partitura a seguir. Te voy a decir una cosa que dijo don Facundo. Don Facundo era uno de los taxistas participantes. Pirata. Era una persona, era pirata, era un taxista pantera, y así llamados, un grupo de los piratas de México, y era una persona que durante muchos años había sido viajante de zapatos, vendía zapatos y había visto todo México, ¿no? Viajando con sus... Es decir, una persona que había vivido mucho y que ya mayor era taxista en Ciudad de México. Entonces, don Facundo era, en estos proyectos siempre aparecen motores, ¿no? Aparecen personas que son los que lo toman, ¿no? Como cualquier grupo humano, ¿no? Que toman aquello con más devoción y entonces, en un momento dado, don Facundo me dijo una cosa que inmediatamente apunté, ¿no? Porque si no la iba a olvidar, y es la siguiente. Dice, mira, Antoni, después, o Anthony, como decía don Facundo, dice, mira, después de muchos años al volante, en el tráfico infernal de esta ciudad, este proyecto me ha hecho recordar que la imaginación existe. Joder. ¿No? Y ahí, claro, cuando te dicen algo así, ¿no? Claro, te quedas, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Y fíjate quién lo dice, un taxista, un taxi driver. Un taxista que está 12 horas al volante, ¿no? Y que es muy difícil manejar, conducir en Ciudad de México, es muy difícil. Tienes que ser zen, tienes que ser un iluminado, para no chocar y para no matar ni al de al lado, ni al de frente, ni al de atrás. Es terrible, ¿no? Sí, pero por eso mismo, al estar en contacto con Antoni, se percató que la imaginación aún existe, pero quizás en su cotidiano pocas veces pueda ejercitarla, ¿no? En realidad no era al estar en contacto conmigo, sino que era, yo creo, al estar en contacto con una situación que provoqué. Sí, sí. ¿No? Pero de la cual, en realidad, yo ahí no opino nada, ¿no? O sea, de entrada yo siempre lo que digo es, mire, yo de ustedes no sé nada,
y aquí tienen este medio, si quieren usarlo yo les ayudo, pero ¿no? Y un poco ahí es donde se articula el grupo. En cuanto ese grupo tiene o decide utilizar ese medio para proyectar su imagen, ¿no? O proyectar sus expectativas, sus opiniones, no sé qué, a partir de ahí son ellos los que mandan, naturalmente, los que deciden y hacen, y es cuando aparecen frases como la de este tipo que me dejaron noqueado. César Martínez, Antonia Abadi, Marceli Antunes, en una palabra, ¿y el futuro que nos toca? El futuro es de quien lo trabaja. Eso lo dijo Zapata. ¿Ah, sí? Bueno, no lo dijo Zapata, dijo que la tierra es de quien la trabaja. Pero nadie nos dijo dónde, así que pues el futuro es de quien lo trabaja, aunque nadie nos diga cuándo, ¿no? ¿No? Y acabamos de ver futuro en la... O sea, yo acabo de ver la obra de Marceli y me voy feliz a Madrid y de Madrid a México, porque me ha reivindicado un poco con el trabajo de construir seres humanos, ¿no? Y sobre todo de no temerle a la locura, ¿no? Porque la locura uno, a fin de cuentas. Un patinete. Yo del futuro no sé nada, como siempre he tenido un presente tan complicado. Ya, no sé, lo del futuro ya me parece, ¿no? ¿Sabes? Algo que no... No sé, yo qué sé cuál es. Bueno, quizás mientras estás metido en este tema, el futuro es el presente, es el futuro, ¿no? También. También. Y como dice Kung Fu Panda, ¿no? El pasado es una historia maravillosa, el futuro es algo que viene y el presente es un regalo. Por eso se llama presente, Kung Fu Panda. Y el futuro no existe sin el presente, ¿no? Pues, el futuro diseñamos en el presente. Sí, y el presente es un espesor tan breve y tan delgado que tiene que implicar al futuro y al pasado como historia inmediata. Y ahí se construyen las tres, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Ahí estamos en ese transcurso y en ese camino y en ese seguir, ¿no? No se hace camino al andar, se hace performance al caminar. Eso lo dijo Marceli Antunes, aunque no lo citó. Mira qué coincidencia, porque hoy se cumple 75 años de la muerte de Antonio Machado. Joder. ¿Ves? Y Machado tiene que ver con manchado. Chupar información. Bueno, chicos, muchas gracias a vosotros. Este material voy a compilar, voy a publicar en Brasil. Eso. Y agradezco En portugués. Y agradezco todo. Y en Me español. pongo a disposición de Y en vosotros catalán. para cualquier contacto en Brasil. Y Me marcho ya de mi país 2. ¿Te vas a regresar? Este es nuestro país Sí, 2 para ¿te di mi tarjeta o no? nosotros. No tengo. Y de verdad, tenemos ahí las redes y todo, para lo que queráis. Yo volveré muchas veces a España porque es mi país 2 de verdad. Y aquí estoy encantada. Bueno, Juan, en primer lugar, muchas gracias. Yo sé que tienes tu tiempo siempre lleno. Y bueno, es un placer poder hablar contigo. Te voy a hacer un conjunto de preguntas para un trabajo que intitulé Conversaciones entre Pensadores e Fazedores de Arte, que tiene como objetivo una publicación en mi país, que es Brasil, y también generar un material didáctico pedagógico más realista, considero yo, que es escuchar a la gente, saber lo que piensa. Entonces, la primera pregunta que te haría sería, ¿cómo definiría usted el estado del arte actual, su estatus, su potencia, sus impactos en el ámbito social y cultural? Bueno, para empezar, esta es una pregunta difícil porque definir algo que están haciendo, algo que está surgiendo, algo que se está manifestando en diferentes partes del mundo, requeriría de una distancia suficiente y de un tiempo de reflexión necesario para poder evaluar cuáles son las características de este arte actual que está emergiendo, ¿no? Por lo tanto, esa es una primera dificultad, definir no ya lo contemporáneo, que sería una etapa que nos antecede, que nos precede y que algunos ubican en ese, digamos, arco cronológico que iría desde la caída del muro de Berlín hasta prácticamente 2001,
con la caída de las Torres Gemelas en Nueva York, sino más bien, como preguntas, el arte actual, digamos, el arte de nuestros días, ¿no? Al contrario que en épocas anteriores, ¿no? Ya estamos muy lejos de un paradigma en el que haya unas tendencias marcadas, unas corrientes bien definidas. Ya no existe el arte con manifiestos, o muy poco, prácticamente casi nada, ¿no? Entonces eso también dificulta el definir este tipo de manifestaciones, ¿no? Tendríamos que guiarnos tal vez por alguna de las exposiciones de mayor envergadura de las que se hacen a lo largo del planeta, por ejemplo la Documenta de Kassel, por ejemplo bienales como la de Sao Paulo, o como la de Venecia, como la de Estambul, o muchas otras, ¿no? Y tendríamos que también profundizar en alguna de las exposiciones, digamos, de mayor enjundia, de mayor sustancia que se han hecho para poder calibrar cuál es el arte actual, ¿no? Yo creo que vivimos un tiempo de múltiples hibrideces. Este es un concepto que ya lleva años siendo utilizado. García Canclini, por ejemplo, lo ha manejado en muchas ocasiones, ¿no? Para referirse a la mezcla, digamos, de culturas y de formas de ver el mundo distintas que conviven, digamos, en un mismo ámbito, pero que no acaban de aceptarse plenamente la una a la otra, en las que se producen fricciones, en las que se producen, digamos, disidencias, ¿no? Vivimos también un momento en el que el arte que más éxito tiene es un arte espectacular, es un arte, digamos, llamativo, es un arte que busca la provocación más fácil, ¿no? Ese es el arte que suele llegar a amplios segmentos de la población. Evidentemente nada comparable con el impacto del cine y nada comparable con el impacto que está teniendo el uso de las nuevas tecnologías. El arte en ese sentido sigue siendo un reducto bastante minoritario con respecto a otras manifestaciones culturales, ¿no? Por ejemplo, cuando cualquier televisión, pongo caso del Estado español, refleja alguna noticia que tenga que ver con el arte, siempre va asociada a las cifras, digamos, de visitantes que han acudido a esa exposición. O sea, el mérito de una exposición estriba en el número de visitantes, no en la intensidad de la experiencia artística, no en el conocimiento que se haya podido extraer, no en el debate, digamos, que se haya podido producir en algunos foros en torno a esa exposición. Pongo, por ejemplo, el Museo de Arte Reina Sofía de Madrid, que el año pasado pues, contó con un éxito mediático impresionante, que fue la exposición dedicada a Salvador Dalí. Anteriormente, la línea del Reina Sofía había sido atacada por parte de algunos medios como muy elitista, muy críptica, muy hermética, por utilizar lenguajes de carácter conceptual fundamentalmente, y de hecho la prensa mayoritaria y los medios de comunicación, la televisión, no le dedicaba atención, y llegó Dalí y la cosa cambió, ¿no? Esto es algo a tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, hay artistas en la actualidad que tratan de incidir en la esfera pública y muchas veces saliendo del ámbito galerístico. Yo creo que el ámbito galerístico, que sigue teniendo una gran importancia desde el punto de vista económico, está bastante muerto. Yo no encuentro mucha inspiración en muchos de los trabajos que se manifiestan en galerías. Es cierto que hay artistas que querrían trabajar en otros ámbitos, en otras esferas, por ejemplo, en la calle, en las plazas, ¿no? Pero el espacio abierto siempre es un espacio lleno de dificultades, de prohibiciones, de censuras, ¿no? Entonces, sobrevivir, digamos, trabajando en el ámbito de la vía pública es muy costoso. Por lo tanto, comprendo que hay artistas que simultaneen su actividad en el ámbito de la esfera pública con la intervención en el museo, con la intervención en la galería. Pero sigue habiendo artistas que intentan poner en brete, poner en apuros lo que sería el status quo, lo que sería la idea de belleza normativa, digamos las ideas más convencionales y más conservadoras, ¿no? Estamos en Barcelona y creo que es conveniente, estamos de hecho al lado del Mercat de la Boquería, y justamente aquí
en 2010 con motivo de una exposición que se hizo en el Palau de la Virreina dedicada a Ocaña, que era un personaje, un artista de origen andaluz afincado en Barcelona en los años 70 y que, digamos, tuvo una intervención pública en una etapa en la que España acababa de salir de la dictadura, una intervención pública en las mismas Ramblas, ¿no? Donde se desnudaba, se travestía y se comportaba de una forma que nadie esperaba porque vivimos de un país muy puritano, muy religioso, ¿no? En 2010 se hizo una exposición en homenaje a este artista, se le recuperaba y una serie de colectivos que viven en Barcelona, que trabajan aquí, plantearon una performance justamente debajo de estos soportales en los que ahora estamos, ¿no? En donde ponían en marcha una serie de procedimientos que aludían a un cuerpo no domesticado, a un cuerpo, digamos, ajeno a lo normativo, ajeno a la visión más convencional y ordenada de la existencia, donde había alusiones a prácticas sexuales, donde había preguntas sobre cómo intervenir en el espacio y donde el público se quedaba atónito ante lo que estaba viendo. La manifestación se llamó O Caña, era un juego de palabras homenaje a este artista. También la palabra caña en español alude a dar caña, es decir, a utilizar actos de fuerza, en este caso de una violencia querida. Se trataba de cierto modo, aludir a ciertas sensaciones corporales que pasan por el sadomasoquismo, por ejemplo. Entonces, como podéis imaginar, como se puede imaginar, pues experiencias de este tipo ocurren muy pocas veces porque, digamos, las ciudades no están preparadas o están preparadas para reprimir o para silenciar ese tipo de manifestaciones. Esto es un ejemplo, he pensado en él justamente porque estamos aquí, ¿no? Pero yo creo que manifestaciones de este tipo u otras que trabajen en el ámbito público, a mí son algunas de las que más me interesan. Por ejemplo, en Argentina me interesa mucho el trabajo del colectivo Mujeres Públicas, que existe desde 2003 y que trata también de cuestionar ese espacio en el que solamente somos consumidores. Las sociedades capitalistas neoliberales en las que estamos inmersas, ¿no?, nos fuerzan a tener un comportamiento exclusivamente ya no de consumidor, sino de consumista, que es como un grado más acentuado del digamos, de nuestra relación con los productos y con las mercancías, ¿no? Entonces, mientras seamos unos ciudadanos y ciudadanas obedientes, que sigamos las reglas, ¿no?, que, digamos, que consumamos, que somos respetados por el Estado, pero mientras que tratemos de ocupar el espacio que también es nuestro, no solamente de las autoridades, tendría que ser fundamentalmente, digamos, de la ciudadanía y no de las autoridades ni de la administración. Entonces, digamos, el poder político pone todo tipo de normas. Es curioso porque tú has hablado eso del consumismo y el consumismo es y has hablado en disciplina, ¿no? El consumismo a que hemos sido llevados, porque hemos sido llevados, es en sí un instrumento disciplinador, porque al final todos tenemos las mismas necesidades, vamos a los sitios más o menos en los mismos horarios, con las mismas funciones, y es curioso porque en Europa se nota muchísimo más eso, la disciplina del espacio público. A la vez es un espacio más seguro, pero es un espacio más controlado, ¿no? Y eso también me hace pensar mucho en el arte porque yo veo una contradicción que nunca llego a entender, aunque entienda, ¿no?, pasada todas las vanguardias, todo este revisionismo que produjeron las vanguardias, que al final también hemos llegado a través de las bienales a una disciplina del arte, ¿no? Porque antes teníamos más bien solo la Bienal de Venecia, luego surgió la de São Paulo para contrarrestar el modelo de Venecia, pero al final hoy todas son muy idénticas y es como que las bienales adelantan una tendencia, aunque no haya tendencia, las bienales adelantan, ¿no? Y ahora ya tenemos arte y otras ferias al estilo arte que se asumen como mercadológicas, pero que están también condicionadas al movimiento de las bienales. Entonces también hay un espacio que yo veo muy disciplinado del arte y me pregunto, por eso preguntaba, ¿en dónde está la potencia, no? Que es una cuestión que me interesa. Esa potencia transformadora o provocadora, el arte
logra provocar, concuerdo contigo, que algunas acciones callejeras, algunos colectivos, sí, pero inmediatamente también con el trabajo de los colectivos, de los callejeros va bien, las instituciones también. De la dificultad que tienen colectivos o artistas que a título individual llevan a cabo un tipo de propuestas políticas que perturban el orden en cierta medida, ¿no? Que nuestro nivel de exigencia con respecto a estos colectivos e individuos también tiene que ser, de cierto modo, limitada, ya que no podemos exigirles que actúen como si fuesen héroes o heroínas, en el sentido de que estos colectivos obviamente también tienen una vida privada, tienen unas necesidades básicas que cumplir, fundamentalmente la alimentación, ¿no? Y, entre otras, ¿no? Entonces tampoco podemos, digamos, sorprendernos cuando en alguna ocasión aceptan algún tipo de invitación por parte de las instituciones, ¿no? Fundamentalmente de museos e incluso también en algún momento determinado por parte del mercado. También depende de qué forma tú entras al mercado. No todos los artistas entran de la misma manera. Hay artistas que tratan de exigir unas condiciones que sean mínimamente razonables para que los galeristas no se aprovechen del trabajo creado por otra persona, ¿no? Esto siempre ha sido una cuestión difícil y espinosa, que existe desde hace mucho tiempo, seguramente desde la época de Kahnweiler, ¿no? Principios del siglo XX en París, ¿no? Pero que se ha llevado a cabo en todo tipo de galerías, vamos, en el ámbito mercantil del arte. Entonces, es cierto que algunos de estos artistas y colectivos, ¿no?, proponen influir en cierta medida, o intervenir, mejor dicho, en el ámbito público, pero sin renunciar a aquellas otras partes de las esferas que son institucionales y que en cierto modo también tendrían que estar dedicadas a lo público y que se llevan a cabo mediante un presupuesto procedente de la esfera pública. Es decir, un museo existe porque hay unos recursos económicos que proceden del Estado o del ayuntamiento, de la comunidad autónoma que sea y demás, ¿no? Porque un artista no tendría que participar también de esa actividad. Lo que ocurre es que muchas veces el museo, el momento en que propone llevar a su espacio alguna de estas propuestas, las suele amansar, las suele suavizar, las suele embellecer, las suele presentar desprovistas del contexto en el que han emergido. Los museos siguen siendo todavía cubos blancos. Lo es el MACBA en Barcelona, que es blanco, blanquísimo, y lo son muchísimos otros museos, ¿no? Entonces, digamos, esa actividad, digamos, más intensa, corporal, vivencial, es muy difícil de transferir, a menos que sea mediante, pues, una forma de archivo que es la documentación gráfica o fotográfica o videográfica de algo que se ha hecho, ¿no? Pero no deja de ser siempre algo que viene después, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes he citado una actividad que tuvo lugar aquí en Barcelona en 2010, digamos, inspirada por diferentes colectivos, no uno solo, colectivo Post-Op, ¿no? También Quimera Rosa. Me estoy refiriendo a personas que trabajan en el ámbito de lo que se llama transfeminismo, que tiene una cierta fuerza en este país, sobre todo en Barcelona, desde principios del siglo XXI. Entonces, a veces algunos de esos colectivos han sido invitados, ¿no?, entonces, en los ámbitos públicos. Y lo que ocurre es que las instituciones, aquellas que quieren dar a entender que recogen la pluralidad de opciones artísticas que existen, y también las más atrevidas o las más radicales, maltratan a este tipo de colectivos, por ejemplo, porque claro, los colectivos cuando les proponen una actividad como llevar a cabo una performance o participar en algún tipo de debate, pues como es lógico, son actividades remuneradas. ¿Por qué habría que remunerar más a un artista consagrado que tiene el respaldo del gran capital y de las principales galerías del mundo, y en cambio pagar de una forma bastante módica a colectivos que están rompiendo lo que son las hechuras del arte contemporáneo y del arte más actual, ¿no? Justamente porque se trata de gente menos conocida, que no tiene el respaldo de la crítica, del comisariado, de las instituciones, y que hace un tipo de obra que no es museable, que no es coleccionable, es sobre todo vivenciable, tiene un componente efímero que llegará un momento que desaparecerá, aunque queden los restos mediante vídeos en internet, ¿no? Y esto es lo que ocurre, que las instituciones se aprovechan
las instituciones hablo de las más lanzadas, las que quieren incluir el arte supuestamente más radical, en cierto modo lo están quitando el componente más extremo, o lo están acotando en un espacio en el interior del museo al que solo va a acudir un público determinado. Una de esas actividades en el MACBA o en el Reina Sofía nunca tendría la misma visibilidad que una exposición de Dalí. Sería para un público muy minoritario, de aquellos minoritarios que ya frecuentan el museo. Entonces, digamos, las instituciones siempre buscan atajos o formas, de cierto modo, de controlar esta radicalidad que se les puede desbordar, y siempre tienen miedo a que se les desborde, a no saber exactamente cómo va a reaccionar el artista. Quieren que todo esté pactado, pautado, previamente establecido, previamente fijado, y dirigido a un público preseleccionado. Y ahí vamos a una expresión que, por lo menos en portugués, se usa bastante sobre la domesticación, ¿no? Sí, aquí también. Porque cuando tú has comentado el cubo blanco y el MACBA, que además es blanco de verdad, me llama la atención, por ejemplo, que en Brasil uno de los últimos edificios que se construyeron fue en mi provincia, la Fundación Iberê Camargo, que además fue dibujada por un arquitecto portugués, sí. Y curiosamente es idéntica, ¿no? Y hay otros, ¿no? La estructura interna del MACBA es una estructura que se encuentra en muchas partes del mundo, que sí, sí. Incluso esa domesticación o condicionamiento del espacio llevan a una domesticación. Yo ahora he visto el trabajo de Antoni Abad, ¿no? En MACBA. Es un trabajo que tiene potencia desde el sentido social, pero ahí en este cubo blanco, como dices tú, fuera de su contexto, se transformó en fotografías y vídeos entretenidos. Sí, sí, ¿no? la he visto. Y el trabajo sí que cumple, creo, incluso porque tengo un trabajo muy parecido, y sé lo que es importante para la gente tener un espacio de pronunciación, pero cuando se transforma en el objeto de arte, hay una domesticación de eso. Sí. Y de ahí te pregunto, ¿no? Otra cuestión que algunos pensadores ya han comentado con otras palabras, pero que el arte tendría perdido su alma. El arte perdió su alma. Hay un alma, ha habido un alma, hay un alma en el arte. Bueno, imagino que la pregunta la haces con un cierto aire provocador, porque, claro, el concepto de alma nos remitiría fundamentalmente a tiempos ya muy, digamos, periclitados, ¿no? A una etapa romántica en la que claramente no estamos. El arte romántico es una construcción social, como son muchas otras manifestaciones del arte. Entonces yo creo que el arte es múltiple y se manifiesta a través de formas y de maneras y de comportamientos y de éticas muy distintas, porque es muy importante señalar la ética del arte. Es decir, que porque a veces se da a entender por parte de ciertos medios de comunicación, ¿no? que los artistas están viviendo, digamos, una especie como de limbo, de lujo, digamos, de fama, de prestigio, que algunos, hay artistas que evidentemente le interesan fundamentalmente producir para ser reconocidos y para ser reconocidos por los sectores más elitistas de la sociedad, pero hay muchos otros artistas, ¿no? que de hecho ni siquiera emplean la palabra artista, que utilizan más el término productor o productora. O realizador, un poco siguiendo las teorías benjaminianas, ¿no? Alguien que está más inmerso, digamos, en las batallas sociales y contribuye desde su esfera también a esas batallas sociales, ¿no? Y en ese sentido hay una búsqueda de romper esas jerarquías tan, digamos, estrictas que han sido trazadas por la historia del arte, que ha sido trazada sobre todo por los críticos de arte y por los historiadores, que han establecido unos cánones, unas categorías muy cerradas, unas listas de prestigio, ¿no? Muchas de las cuales están asociadas con el número de ventas, digamos, en las ferias, en las subastas, ¿no? Hace poco acabo de leer que 2013, teniendo en cuenta que estamos sumidos en una crisis, que yo creo que más que crisis es una estafa contra la población más desfavorecida, digamos, estamos en esta etapa tan pavorosa, con múltiples desigualdades que han ido creciendo, o sea, los índices de pobreza han ido creciendo
en muchos lugares del planeta, y en cambio el mercado del arte tuvo 2013 un año de una bonanza impresionante, ha sido uno de los mejores años en lo que se refiere a ganancias, y la cotización de muchas obras se ha elevado de forma astronómica en las subastas, ¿no? Entonces esto es realmente obsceno, o sea que hay un sector ultra minoritario, ultra elitista, que está obteniendo unos réditos de que el arte es un valor refugio, digamos, ¿no? Pero claro, eso es el tipo de arte que atrae a ciertos medios de comunicación más populistas o más dados a lo sensacionalista, etcétera, ¿no? Pero hay muchas otras manifestaciones que no están ahí, que están en otros lugares, ¿no? Que están en el ámbito de la educación, en el ámbito de la pedagogía, por ejemplo, ¿no? Y que están, no sé, junto con las comunidades de diferente tipo que van surgiendo en estas ciudades, ¿no? Por ejemplo, en España es muy importante el trabajo que se ha hecho para concienciar a la población sobre los desahucios, ¿no? Hay muchísimos otros esferas, ¿no?, que contemplar, y donde los artistas se infiltran y están perfectamente a pie de calle al mismo nivel que los demás. Entonces, si el arte ha perdido su alma, no me preocupa. Ya, y eso también sobre el sentido educativo y pedagógico, yo pienso mucho como los grandes museos como Louvre o MoMA pueden en su mismo espacio presentar una gran exposición de Vicky Muniz, que es un formalista de mucho éxito, ¿no? Un brasileño que ha logrado tornarse millonario con sus quehaceres pós-modernos, o Brito Romero, un otro brasileño que es un fenómeno de ventas y a la vez obras de frutos de activismos más políticos, ¿no? Y yo pienso sobre el sentido educativo de eso, como educadora y como realizadora, porque el público que frecuenta un museo muchas veces es desavisado. Y ¿qué extrae, no, el público cuando frecuenta un museo como el Louvre o MoMA y ve esa diversidad de exposiciones y de objetos? Que digamos que en los museos hay también jerarquías, y yo creo que los museos, claro, habría que especificar porque no todos son lo mismo, ¿no? Has citado el MoMA, que fue un referente hace muchas décadas. Hace mucho tiempo que el MoMA ya no es un referente, hace mucho tiempo. Yo estuve en Nueva York en octubre de 2013, hacía tiempo que no había estado en esa ciudad, y volví a ver el MoMA, estuve 4 horas visitándolo de arriba abajo, ¿no? Y se ha convertido en un museo exclusivamente para el turismo, digamos, ¿no? Las visitas se hacen muy ingratas, está muy masificado, no hay tiempo para ver las obras porque te enfrentas a tanta gente que quiere verlas y entonces no puedes, digamos, concentrarte. La forma de ordenar las obras es muy clásica, mediante un pensamiento de ismos, ¿no?, que pensaba que ya había desaparecido de la historia del arte, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero ellos mantienen. Es una colección fundamentalmente masculina, está dedicada a los héroes masculinos, a los genios masculinos, totalmente eurocéntrica. Solo Europa y Estados Unidos cuentan la historia del arte para el MoMA, por tanto no es un referente ya desde hace bastante tiempo. Pero yo creo que no se puede meter a todos los museos en el mismo paquete y en el mismo saco. Hay algunos que han intentado abrirse a discursos renovadores como el feminismo, como la disidencia sexual, como la pluralidad étnica, etcétera, etcétera, como los discursos decoloniales, ¿no? Pero yo creo que yo observo que aún así los museos establecen sus categorías, ¿no? Y siempre hay exposiciones principales, ¿no?, que son aquellas que van a atraer a un mayor número de espectadores, porque los museos también están sujetos a la dinámica mercantil del número de visitantes, porque los diferentes estados que patrocinan esos museos les exigen que para que el museo sea viable lleguen a determinadas cifras, y por lo tanto la dirección de los museos una vez al año presenta esas cifras y si han aumentado se enorgullecen. Pero eso no nos dice nada de la experiencia artística, conceptual y cultural de la persona que ha visitado. Porque ¿cuántos proyectos se han llevado a cabo para saber qué piensan los visitantes de los museos? ¿Qué han aprendido? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo podrían describirla? ¿Qué han visto? ¿Qué criticarían? ¿Hay algún lugar donde el visitante pueda presentar sus quejas frente al museo?
Y no me refiero, por ejemplo, únicamente a que el baño esté sucio o que cierre antes de hora, sino a lo que es la mecánica del museo. Porque el museo tiene que rendir cuentas a la sociedad, porque sin la sociedad el museo no existiría, ¿no? Entonces yo creo que todavía, incluso el museo cuando integra discursos más radicales, no los presenta con la misma intensidad, con la misma potencia. Yo creo que en los museos sigue fallando mucho, en España, por ejemplo, la dimensión pedagógica. Siguen siendo espacios muy, muy elitistas. Por un lado, sobre todo a raíz de la documenta de Kassel, donde se introdujo mucho el valor de la pedagogía, etcétera, etcétera, esas ideas circularon mucho y algunos museos trataron de hacer un esfuerzo sobre cómo acercar el arte al público. Pero luego dudaban entre sí. Introducir componentes explicativos de la obra de arte equivalía a adoctrinar al espectador y hacerle pensar en función de unos parámetros ya establecidos. Entonces, por lo tanto, renunciaron a ello, ¿no? Y ahora han llegado a la conclusión, prácticamente muchos de los museos españoles, de que la información que se suministra al público es mínima, digamos, no hay espacios para que el público pueda debatir, en el caso de que tuviera tiempo, que esa sería otra dificultad, ¿no? Entonces, sigue siendo un lugar donde la pedagogía no está bien planteada. Yo creo que eso es fundamental. Y es fundamental si se conecta el trabajo de los museos con el trabajo de las escuelas, de las universidades, porque para que el público pueda apreciar, digamos, la importancia del arte, no solamente del arte instituido, sino del arte más provocador y más rupturista, tiene que haber sido educado en arte desde la enseñanza primaria. Y esto no ocurre. Y aquí ocurre más que en Latinoamérica. Pues, por ejemplo, con el gobierno actual, con la derecha española que gobierna en estos momentos, ¿no? Digamos, los contenidos de humanidades, aquello que puede hacer pensar más, los contenidos que tienen que ver con la filosofía, con el arte, con las manifestaciones culturales, están siendo prácticamente laminados, digamos, de la presencia curricular, ¿no? Se está avalando fundamentalmente las enseñanzas técnicas, las enseñanzas científicas, aquellas en las que el contenido ético, digamos, es más difícil de contemplar, ¿no? Todo lo que suponga debatir, conocer mediante el debate, está siendo erradicado del ámbito educativo en nuestro país. Entonces, claro, los museos tampoco pueden llenar todos los huecos, ¿no? Pero yo creo que todavía no se han abierto lo suficiente a los diferentes segmentos de la sociedad. Juan, sinceramente, Sí. como me gustaría tener tiempo para seguir escuchándote, de verdad que me está encantando, pero sé que tú tienes Sí, un me tengo que horario, ir, sí. Tu tiempo se agota. No sé si en pocas palabras tú podrías retornar a una cuestión que me interesa mucho. Yo tendría un montón de otras preguntas, pero creo que al paso de tu habla tú has Sí. ido contemplando, pero me gustó una cuestión que me interesa mucho, es la cuestión de la ética o de las éticas en arte. ¿Me podrías volver a hablar así para concluir? ¿Sobre qué sería eso? Sí. Bueno, el principio de la ética yo creo que debe regir a todos los segmentos del arte como a todos los segmentos sociales. Yo creo que es algo que es lógico, que es perfectamente comprensible. Es decir, la ética estriba en cuando los museos deciden, digamos, impulsar ciertos proyectos, sería importante saber si esos proyectos, digamos, están avalados con unos recursos económicos de procedencia legítima y ética. Eso es importante. Sabemos, Hans Haacke lo puso de manifiesto en los años 70 y otros artistas, que hay un sector, digamos, del gran capital que lleva a cabo prácticas de lavado de cara mediante los museos. Es decir, ante la sociedad, digamos, dar buena imagen de ayudar a las artes confiere prestigio, confiere mérito social en determinados segmentos sociales, ¿no? Pero sabemos que esos sectores estaban utilizando prácticas violentas contra grupos desfavorecidos de la población de Nueva York en concreto, me refiero al proyecto de Hans Haacke, que fueron, digamos, expulsados de sus viviendas. Esas viviendas con el tiempo se convirtieron en apartamentos de lujo, digamos, por lo tanto, quienes habían donado un dinero y eran benefactores, en concreto del Guggenheim, es el ejemplo al que me estoy refiriendo, digamos, eran personas que tenían una moralidad podrida, totalmente podrida. Esto es importante saber con quiénes trabajan los museos. Es decir,
Porque a veces observamos que en los patronatos de los museos hay sectores del gran capital que trabajan en empresas de moralidad dudosa. Es el caso ahora de la Bienal de Berlín, que es un grupo de artistas invitados Sí. desistió de participar porque se enteró que el promotor financiero era una empresa que a la vez promueve políticas en contra de la inmigración. Por ejemplo. Por Por lo tanto, ejemplo. eso es fundamental, eso es realmente fundamental. O el escándalo que ha habido en torno a la manifesta. Hay que llevar a cabo una exposición como la manifesta en un momento que se va a llevar a cabo en Rusia, en que sabemos lo que sabemos, lo que está sucediendo en Rusia, donde hay una política represiva, es una falsa democracia, una política realmente represiva contra las minorías sexuales, contra las mujeres y contra los disidentes políticos que discrepan de lo que dice el zar Putin. Entonces, bueno, parece ser que han encontrado a un director que no parece importarle este tipo de elementos. No sabemos realmente lo que hará, porque claro, sin duda hay que valorar a las personas en función de lo que hacen, pero claro, no puedes olvidar el contexto en el que se hace. Y es difícil no imaginar la de renuncias que tendrá que llevar a cabo si quiere hacer un proyecto realmente libre. O sea, vivimos en un mundo donde renuncias prácticamente se hacen todos los días, en todo momento, pero hay renuncias y renuncias. Entonces, la cuestión de la ética es capital, tanto por parte de los museos como por parte de los creadores y creadoras, como por parte de quienes ejercen la crítica de arte, los comisarios. Es clave. Ah, jo, qué pena. Tengo que dejarlo aquí. Muchas gracias. De nada, gracias a ti. Y espero poder volver a encontrarte en Claro. algún momento. Lo Sí. bueno del mundo globalizado es que nos movemos bastante. Nos movemos más, sí, en efecto, sí. Si un día tú te interesa un contacto Sí. en Brasil, Claro. espero que sigamos en contacto. Estoy a tu disposición. Muchas gracias.